vamos a hablar de uno de los deportes más baratos y más fácil de realizar, correr o running. Dentro intro. Correr es una de las actividades deportivas más populares y más accesibles a todo el mundo, en el sentido de que es gratuita y puedes hacerlo hasta descalzo. Entonces tiene un coste muy barato y es muy fácil de hacer, lo puedes realizar en cualquier lado y es muy cómodo. Hay el número de corredores y eventos de carreras populares se ha masificado en la última década a nivel de que realmente puedes irte a cualquier lado y hay una carrera popular ese fin de semana. Correr da lugar a lesiones por sobreuso en la zona lumbar y en las extremidades inferiores. ¿Qué beneficios tiene correr? A mí me gusta destacar estos 5. Es una excelente forma de realizar ejercicio, nos ayuda a tener un estado físico adecuado, lo que está muy relacionado a un estilo de vida más saludable. Se ha relacionado en muchos estudios con la longevidad y está demostrado que reduce los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. El 50% de los corredores experimentan una lesión al año que les impide realizar la actividad de correr. Un 25% se lesionan en algún momento de su carrera deportiva y entre un 70 y un 80% de las lesiones se deben al uso excesivo o a la carga excesiva, sobre todo en la zona de rodilla, pie y parte baja de la pierna. Hay una revisión sistemática, es la que basamos este vídeo, que al final acabas analizando 42 estudios donde se presentan datos sobre las lesiones musculoesqueléticas relacionadas al correr. La incidencia que nos da esta revisión sistemática, que basa en 10.941 participantes, de los cuales 3.222 sufrieron una lesión, fue de un 40,2% más o menos 18,8%. Es una incidencia alta de lesiones musculoesqueléticas. Si lo analizamos por zonas anatómicas, nos damos cuenta que de las 12.563 lesiones que hay en 9.864 corredores, una N de 20 estudios, vemos que un 79% ocurrieron por la zona de la rodilla y para abajo de esa zona de la rodilla. La rodilla y la parte inferior, lo que es la zona de la tibia y el peroné, presentó más de la mitad, y la tercera y la cuarta parte fueron el pie y los dedos del pie y el tobillo respectivamente. Si nos ponemos a analizar el tipo de lesión o el diagnóstico, vemos estas 6 grandes lesiones: el síndrome de dolor femoroparatral, síndrome de estrés tibial medial, la tendinopatía de Aquiles, fascitis plantar, esguince de tobillo y el síndrome de la banda iliotibial. Todas estas 6 lesiones son las más frecuentes y todas son de la extremidad inferior. De acuerdo a las revisiones sistemáticas anteriores y el estudio de esta revisión sistemática, más del 70% de las lesiones están relacionadas por el uso excesivo y la carga excesiva. Las lesiones, como hemos dicho, fueron predominantemente de rodilla para abajo, y esto se puede ver que durante la carrera la propulsión la genera principalmente la parte inferior de la pierna. Entonces nos hace entender que el aumento de esta carga viene por la biomecánica de la ejecución del movimiento de correr. A nivel de una curiosidad muy importante a tener en cuenta es que Francis et al. Encontraron que las corredoras, a nivel de las mujeres, tenían una mayor proporción de lesiones de rodilla respecto a los hombres. Esto podría ser el resultado de la diferencia biomecánica que tenemos a nivel del ángulo Q, que es el ángulo que se hace entre la cadera y el fémur. Como podemos ver en la imagen, las mujeres tienen un ángulo más marcado. Nos da un cambio a nivel de control neuromuscular en las mujeres que es culpa de este ángulo, y esto podría ser la causa de por qué hay más carga a nivel de rodilla que en los hombres. Se ha informado que los corredores masculinos tienen más proporción de lesiones en el tobillo que respecto a las mujeres. Entonces, las mujeres es más fácil que se lesionen las rodillas y los hombres los tobillos. Los programas de prevención de lesiones a nivel del síndrome de dolor femoroparatral y tendinopatías de Aquiles son necesarias para reducir esa incidencia de lesiones. Mis conclusiones. A mí me gusta en consulta a los corredores hablarles de estos 4 grandes bloques. Para mí el más importante es controlar la carga de entrenamiento. Es muy importante saber qué carga hacemos semanalmente y cuánto está nuestro cuerpo preparada para realizar. Entonces, relacionado con esto, hay que escuchar al cuerpo. Es el que nos marcará cuánto volumen de entrenamiento podemos hacer. Hay que tener también en cuenta nuestra biomecánica, en el sentido de que hay gente que le va mejor correr con minimalistas, como es mi caso. Hay gente que le gusta correr más con zapatillas altas. Hay que entender nuestra biomecánica, cómo funciona nuestro cuerpo y qué se adapta mejor a nosotros, siempre relacionado escuchando al cuerpo. No hay un tipo de zapato que sea mejor o peor, cada persona necesita un tipo de calzado y un estilo diferente de correr. Relacionado con esto y el volumen de carga, a veces menos es más. Hay veces que es mejor salir a correr menos rato y que el cuerpo no sufra a correr más distancia de que el cuerpo está preparado para hacer, y que eso le someta a un estrés y le aumente el riesgo de lesiones. Entonces, menos es más.